Hola, ¿qué tal amigos, seguidores y suscriptores del canal Escrito Trading? En esta oportunidad, como siempre, vengo a compartirle información de gran utilidad para todos los traders. Tenía unos días sin compartir videos, pero bueno, ya estamos activos nuevamente. En esta oportunidad les voy a explicar cómo configurar el indicador múltiples alertas del desarrollador Lupón. Sí, como les dije, bueno, el crédito es para él. Pueden buscarlo en su canal de YouTube. Él tiene varios indicadores. Yo particularmente uso dos. El que ya les expliqué, que se llama múltiples estrategias, y ahorita vamos a configurar el de múltiples alertas. Entonces es interesante porque este indicador nos permite agregar varios a la vez, o sea, varios indicadores a la vez. En él podemos tener, por ejemplo, bandas de Bollinger, podemos tener alertas compra-venta, podemos tener EMAs, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a configurarlo. Lo primero que necesitamos, como siempre les he dicho, es tener nuestra sesión iniciada de TradingView con nuestro correo. Esto nos va a permitir que todo lo que vamos configurando en nuestra sesión se va a ir guardando. Es decir, si abrimos nuestra sesión en otra computadora, ¿verdad? Se nos va a cargar toda la configuración que tenemos. Si la abrimos, por ejemplo, en el celular, también nos va a cargar en el celular. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. Podemos, como quien dice, vamos grabando los cambios. Entonces, lo primero, tenemos que tener el link de acceso a ese indicador. O sea, al igual que los indicadores pasados, fíjense, acá tenemos el link. Lo vamos a seleccionar y lo abrimos en una pestaña. Fíjense, aquí está. Nos va a cargar el gráfico de cómo es ese indicador. Esperamos que cargue. Y fíjense, acá podemos bajar y vemos todos los datos de las versiones que han ido sacando. Y en la parte donde dice script de código abierto le vamos a dar clic en la estrella que dice añadir a los indicadores favoritos. Un solo clic, fíjense. Yo en el momento en que ya le doy un clic, inmediatamente me sale el mensaje de eliminar. Quiere decir que ya está agregado a mis indicadores favoritos. Entonces cerramos esa pestaña, volvemos aquí a nuestra página de gráfico de TradingView y actualizamos la página. Actualizamos, esperamos que cargue nuevamente y vamos a ir al módulo de indicadores acá en la parte superior. Le damos un clic, ¿sí? Vamos a indicadores favoritos y ya nos va a aparecer ese indicador que acabamos de agregar a favoritos, que es este. Múltiple indicator. Le damos un clic nada más y cerramos. Y acá ya nos va a cargar ese indicador. De manera predeterminada, él viene con las EMAs activas y algunas alertas de compra y venta. ¿Sí? Entonces vamos a configurarlo un poco. Como ya saben, acá podemos encender y apagar el indicador para verlo o ocultarlo. Acá le damos a la opción de el engranaje, que es donde lo vamos a configurar como tal. Esta ventanita, en el momento que le damos clic al engranaje, nos sale esta ventana. La podemos girar acá a la derecha para ir viendo, en la medida en que lo vamos configurando, vamos viendo qué se va apagando o qué se va como encendiendo en el indicador como tal, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando yo apago las EMAs acá, se quitan acá de pantalla, fíjense. ¿Sí ven? Entonces, vamos a, supongamos que queremos trabajar con EMAs. Vamos a apagar todos los indicadores que él trae. Sí, prácticamente los que nos salen acá en pantalla. Sí, fíjense, supongamos que yo quiero trabajar con dos EMAs. Entonces yo quiero trabajar con la EMA de 13 periodos, una EMA rápida
de 13 periodos y una EMA lenta de 55 periodos, ¿sí? Entonces, aquí ajusto la cantidad de periodos de la EMA y el tipo de EMA. Yo puedo trabajar con una EMA simple o exponencial. Yo particularmente uso la exponencial. Entonces, activamos las EMAs y acá en estilo vamos a dejar activas solo la EMA 1 y la EMA 2, es decir, la que acabamos de configurar. Entonces, acá en estilo vamos a apagar la EMA 3 y la EMA 4. Si ven como solo quedan activas las dos que teníamos, entonces yo pongo la EMA 1, que es la EMA rápida, amarilla, y la EMA 2, que es la EMA de 55 periodos, que es más lenta, la pongo azul, ¿sí? Y le doy a aceptar. Fíjense cómo ya aprendí a configurar esa EMA. Yo quiero más EMAs, pues simplemente vamos a agregar una tercera EMA. Ok. Me vengo a entrada de datos y digo, ok, quiero que esa tercera EMA sea de 100 periodos. Está bien, ya está en 100. Entonces acá vengo y la activo. Entonces yo le digo que quiero que esa EMA sea roja, por ejemplo. Entonces ponemos estos tres colores rojos y ahí podemos ver nuestras tres EMAs. Amarillo rápida, azul media y la roja la más lenta de todas. ¿Sí? Ahora podemos ver, por ejemplo, supongamos que ya no queremos EMAs. Entonces simplemente apagamos las EMAs. Acá tenemos unos indicadores, ¿sí?, que se basan en la estrategia, en ciertas estrategias. Entonces, por ejemplo, esta que dice Show Buy Sell TL es según estrategia de trading latino que se basa en ADX más Excuse Monitor. Entonces, si nosotros queremos tomar entradas en base a esa estrategia de trading latino, activamos esta opción, ¿sí? En este caso yo no las quiero, yo las desactivo. Entonces son diferentes estrategias. Trading latino, Concord, pueden activar las diferentes estrategias que ustedes estén utilizando. Este es muy importante porque nos muestra puntos en el gráfico donde han entrado ballenas al mercado. Recuerden que las ballenas son esas personas o esos, no sé, se puede decir individuos que manejan gran cantidad de monedas de las que estamos operando y tienden a mover el mercado en cierta forma, ¿no? Entonces fíjense que por lo menos acá, cuando entró una ballena en compra, el mercado reacciona al alza. Fíjense, acá abajo también entró una ballena en compra, el mercado efectivamente reacciona al alza. Podemos agregar este que es ballenas en compra y también tenemos ballenas en venta, que sería este Show Whale Invert. Entonces, donde nos sale este símbolo de exclamación, quiere decir que ahí están entrando ballenas en venta. Entonces, fíjense, donde tenemos la alerta de ballena en venta, el precio cae. Aquí, fíjense, acá también, ballena en venta, el precio cae. Entonces son muy interesantes. También tenemos este que se llama VWAP, es un indicador que relaciona el, el volumen con respecto al precio. Este es otro indicador, Show Parabolic SAR. Ven como al yo activarlo salen esos punticos azules. Entonces lo interesante de este Multiple Indicators de Lupon es que nos permite agregar varios indicadores y estrategias a nuestro gráfico. Fíjense, acá tenemos muchos, de verdad que muchos. Bandas de Bollinger, súper utilizado por todos. Yo particularmente las utilizo bastante. Entonces, fíjense, yo las desactivo, se van. Las activo, aparecen. Vamos a configurar esos colores un poco. Nos vamos a estilo, ¿sí? Y acá donde dices base superior y menor, tenemos esos colores. Estos tres, base, superior y menor, son los correspondientes a las bandas de Bollinger. Entonces, si yo quiero poner la base más clara, yo simplemente
la voy moviendo aquí la opacidad. Fíjense como en la medida que yo la muevo, se va ajustando esa opacidad. Estos colores fucsia los podemos cambiar. A mí me gusta ponerlos blancos. Entonces pongo la banda superior de Bollinger blanca y la banda inferior de Bollinger blanca también, ¿sí? También podemos ajustar este fondo, que es un poco claro. Vamos a bajar acá, a ver cómo es que ajustamos ese fondo. A ver si lo... Es este acá. Creo que es este donde dice fondo. Le damos acá y fíjense cómo lo podemos poner o muy oscuro o lo más claro posible. Entonces a mí me gusta así, ligeramente al 3 al 4% se puede dejar ese fondo, ¿sí? Entonces fíjense cómo encendimos las bandas de Bollinger y ajustamos esos colores, ¿sí? Aparte de ajustar los colores, podemos ajustar la longitud de la banda. Aquí está de manera predeterminada a 20 periodos, pero lo podemos ajustar como nosotros lo manejemos. Vamos a apagar bandas de Bollinger. Aquí tenemos ATR. Ya apagué bandas de Bollinger. Lo que pasa es que tarda un poco en desaparecer. Fíjense, encendí ATR, otro indicador. Tenemos Ishimoku. La nube de Ishimoku se llama así, es otro indicador. De verdad que son muchos. Podemos activar divergencias. Fíjense que acá vamos a correr este cuadro para acá. Esto es el perfil de volumen. Nosotros lo podemos apagar. ¿Ven cómo se desaparece? O lo podemos utilizar, perfil de volumen. Entonces hay muchas cosas que podemos utilizar de estos indicadores. Podemos activar un segundo perfil de volumen, que es este. Aparece encima de todo el gráfico. ¿Sí? Entonces, esto era lo que les quería explicar de este indicador, que lo uso en los videos anteriores, en la estrategia. Eventualmente uso las bandas de Bollinger. Muchos me preguntaban cómo se ajustaba este indicador, entonces aquí lo tienen. Entonces podemos, por ejemplo, podemos tener bandas de Bollinger más las EMAs. Entonces ya tengo las bandas de Bollinger activas y también puedo activar las EMAs a la vez. Entonces me van a aparecer EMAs de Bollinger y EMAs. Vamos a apagar esa tercera EMA y solo vamos a dejar, ¿sí ven? ¿Qué tengo acá? Tengo mis bandas de Bollinger, tengo las EMAs y tengo el perfil de volumen que me aparece por acá. Entonces, bueno, espero que les sea de gran utilidad. Cualquier duda me comentan, como siempre. Y recuerden el link del indicador, que es este, que ya lo agregué. Lo voy a dejar en la descripción del video y quizás en el primer comentario va a quedar fijo para que puedan acceder a él y tener todos esos indicadores que son súper útiles, tenerlos a la mano y pues de esa forma no tenemos que gastar más en suscripciones y nada por el estilo. Entonces, bueno, nos vemos en un próximo video, amigos. Saludos.